Noches para todos. El autor que nos correspondió fue Jean-Jacques Rousseau. Los integrantes de mi grupo son Andrea Suspe, Karen Borges, Verónica Serrano y quien les habla, Angie Matías. Bueno, Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y falleció en Hermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778. Rousseau fue un escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de la Ilustración, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes del movimiento. Sus primeros años de vida los separaron más que todo por su dura infancia, debido a su vida que llevó, y a pesar de esto pues marcaron tanto su existencia y sus pensamientos, más que todo por la parte religiosa de la familia. Es hijo de Isaac Rousseau, quien fue un relojero, hacía parte de un grupo de artesanos, y su madre Susan Bernard, quien falleció a los 9 días de dar a luz, y razón por la cual Jean-Jacques fue criado por su padre y por su tía materna, quien pues su padre lo abandonó como tal a los 10 años por por exiliarse, más que todo de entrar a la cárcel por causa de un duelo. Entonces lo abandona. Es allí donde su tía se hace cargo de él y lo envía como tal de pupilo a una casa de un pastor, en donde fue como la primera escuela para Jean-Jacques, en donde duró 2 años, y para él fueron como los 2 años más felices de su vida. Regresa en 1725, trabajó como aprendiz de relojes, y por ser sometido como tal a un trato brutal, él decide marcharse sin terminar como tal su aprendizaje. Se marcha teniendo tan solo 16 años. Transcurriendo pues el tiempo, trabajó como catastro en Saboya y le dio lecciones de música, de lectura y obras literarias pues a varias personas como tal en ese entonces. En 1745, con 33 años, vuelve a París, donde presenta a la Academia de Ciencias un proyecto concerniente a nuevos signos de la música, en donde este proyecto fue rechazado. Para este entonces él tenía como tal una esposa, una pareja, donde le daba estabilidad emocional, pero pues tienen una ruptura. Entonces ya para el año 1754, pues cuando regresa a Ginebra, él ya tiene otra pareja, que es Thérèse Lavasseur, quien fue una modista analfabeta con la que tuvo 5 hijos, en donde Jean-Jacques le inculcaba como tal a sus hijos sobre la maternidad pública. Ya al momento en que él regresa como tal a Ginebra, él intenta como readquirir sus derechos como ciudadano en Ginebra, entrando como en la reconciliación con el calvinismo, y escribió un discurso sobre la desigualdad entre los hombres, donde estaba en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Durante estos años él iba escribiendo como tal sus obras: La Nueva Eloísa, El Contrato Social, Emilie, texto que fue publicado el 24 de mayo de 1762. Ya pasando como tal esto, pues escribió sus memorias, en donde iba escribiendo sus confesiones, y más que todo él se dedicaba como tal a escribir patrones que él iba viviendo día a día. Aún así tenía, pues su salud mental no era muy buena, ya estaba un poco quebrada, tanto así que él creía en sí que él a todo el mundo veía como enemigo. Buenas noches. Dentro de sus obras principalmente se destacan 6. En ellas encontramos las más importantes, como La Nueva Eloísa. Esta se desarrolló en 1761.
Esta pues hace referencia a una romántica historia de un amor trágico en la que el autor trata pues distintos problemas relacionados con la constitución de la familia. En esta obra pues hace un análisis profundo digamos del psique humano, y en ella pues apuesta por la autenticidad de la moral frente a los principios morales que la sociedad pues impone. Su segunda obra fue El contrato social. Esta obra se desarrolló en 1762. Fue una de las obras más importantes para Rousseau. Esta obra pues es un tratado de la filosofía política en la que él pues desarrolla su teoría del estado de naturaleza. El contrato social pues como tal sienta la base ideológica de la Revolución Francesa y aboga también por la voluntad popular frente al supuesto derecho divino. Pues también sirvió como para el fundamento al liberalismo clásico por su, digamos, como tal, por su visión al individuo. Su tercera obra fue El Emilio o de la educación. Esta obra se llevó a cabo en 1762. Fue una de sus obras maestras. Emilio pues es un tratado sobre educación en el que además de exponer su teoría pedagógica, critica pues como tal la opresión que caracteriza al sistema educativo de la época, y fue pues una obra fundamental en la construcción de una sociedad democrática. Su cuarta obra fue Confesiones. Esta obra se llevó a cabo en 1782. Más que todo se trata sobre una obra autobiográfica en la que pues él realiza un viaje a su propio interior, y en donde descubre pues también sus aspectos más profundos, sus conflictos morales y sus valores, también pues sus principios sensuales y emocionales. Su quinta obra fue Ensoñaciones de un paseante solitario. Esta obra se llevó también a cabo en 1782. Esta obra pues tiene que ver con la literatura introspectiva en la que él pues en la que como Confesiones analiza su vida y sus emociones, también su personalidad. Esta obra pues se publicó después de que él falleciera. Y ya finalmente su obra, que fue La Botánica. Esta es una obra que digamos como tal se desarrolló y habla sobre el tratado de la botánica. Describe como tal el jardín del hombre, que pues canaliza a la vez al humanista y todo lo relacionado con la botánica como un aspecto útil y placentero. De Social Contract. El contrato social inició en 1743 cuando era secretario de la Embajada de Venecia. De ahí inicialmente se quería generar como tal un amplio volumen que hablara sobre las instituciones políticas. Y terminó convirtiéndose como tal en un pequeño extracto que Rousseau tituló como El contrato social o Principios de derechos políticos, y lo publicó en 1762. Durante ese tiempo tuvo el discurso sobre la ciencia y las artes, que fue en 1750. Allí habló sobre el carácter irreconocible de la naturaleza y la cultura, donde nos dice que la ciencia y las letras no han promovido las luces de la humanidad, sino que han evilecido, oprimido más sus cadenas. De allí, luego, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres, 1754, estableció el carácter dañino que tiene la sociedad y su intrínseca corrupción, en este caso basándose en la negación de la naturaleza. Posterior a esto también nos habla de la importancia del Estado primitivo en el ser humano, y que no logra convivir en bondad con sus orígenes, porque el humano está construido bajo unos derechos y unos hechos que tiene que realizar. Rousseau nos hace la pregunta que dice: ¿puede este hombre ya corrompido por la sociedad construir una nueva sociedad justa? Dentro de esto, para Rousseau considera que sí se puede, ya que como tal el hombre no es el que hace el mal, sino que es su relación con la sociedad. En este sentido, se ha producido por el mal gobierno, y como tal es el corazón del hombre quien puede cambiar esta situación. En el contrato social
Rosen establece la posibilidad de una reconciliación entre la naturaleza y la cultura y que el hombre puede vivir en libertad en una sociedad verdaderamente igualitaria. Para Rosen, la solución es que cada uno recupere finalmente todo lo que ha cedido a la comunidad. En ese sentido, lo que busca es que seamos una sociedad equitativa y que todo el mundo tenga los mismos derechos que cede. En este sentido, todos tendríamos como tal lo mismo y la idea es que todos crezcan y piensen en las necesidades y en lo que todos como sociedad necesitan. Para esto, Rosen nos dice que necesitamos tener una voluntad general, donde todos los seres humanos piensen en siempre ser justos, en el interés común y en los intereses como tal de lo que la otra persona necesita y no solo lo que yo necesito. En este sentido, se lograría como tal una voluntad general y sería la única forma y la forma legítima de una autoridad del Estado. Buenas noches. Para seguir, digamos, del diálogo que venía la compañera, también Jan habla sobre la soberanía. La soberanía, a diferencia de todas las monarquías absolutas o de toda la forma de poder autocrático, con el ejercicio de la voluntad general de la soberanía, residiría en el pueblo. Esta soberanía es, por lo tanto, absoluta, dado que no depende de ninguna otra autoridad política, no estando limitada nada más que por sí misma, y es inalienable, dado que la ciudadanía atentaría contra su propia condición si renunciara a lo que es expresión de su propio poder. Y finalmente es indivisible, ya que pertenece a toda la comunidad, al todo social y no a un grupo social ni a un estamento privilegiado. El pueblo partícipe de la soberanía es también al mismo tiempo súbdito y debe mantenerse a las leyes del Estado, que es el mismo pueblo. En el ejercicio de su libertad se concilia a sí mismo la libertad y obediencia mediante la ley, que no es sino creación de la voluntad general y el alma del cuerpo político del Estado. La cuestión de quién dicta las leyes la resuelve Jean Rousseau con la figura del legislador, que será el mecánico que inventa la máquina. Los principios de lo que se ha hablado hasta el momento constituyen las ideas básicas de los dos primeros libros del contrato social. Parten de una situación histórica y sirven para diseñar la hipótesis jurídica del tránsito del estado natural o el estado civil, de forma tal que el hombre pide a su libertad natural, pero gana la libertad civil, y circunscrita también a la voluntad general, y la igualdad natural no queda destruida por una sociedad como tal, sino es reemplazada por la igualdad moral como tal. Ya para finalizar, queremos compartirle una frase endémica de Jan, que es: "No one can be happy if they don't appreciate themselves". Gracias.